Quería simplemente hacer dos apuntes muy, según iban hablando Gerardo y Nacho, y se me ocurría, a ver, nosotros cuando estábamos haciendo la demanda, se nos insistía mucho en que teníamos que demostrar que era grave y sistemático. Entonces, claro, para alguien que es ajeno a lo jurídico, desde el punto de vista jurídico, eso Nacho lo podrá seguramente aclarar mejor, qué significa grave y qué significa sistemático. Entonces, una de las cosas que hicimos y en las que nos apoyamos y que yo creo que fue clave son los datos. Por eso me ha hecho gracia cuando decía lo de los datos, que habéis dicho los dos, que el Estado dice que el 99. Nosotros hicimos una secuencia, la demanda fue en el 2014 y tiramos 14 años atrás y desde el 2000 al 2014, ojo, con los datos de la página web del Ministerio de Educación, es decir, no con los datos que nos hemos inventado según, porque el Estado español ha contestado a este informe diciendo que ha hecho un cospedal, es decir, todo esto es mentira. O sea, que lo digan los jueces, esto es mentira. Bueno, pues los datos que están sacados todos de la página del Ministerio de Educación dicen que sistemáticamente, todos los años, en torno al 20-25% de los niños, de entrada son segregados a la educación especial. De entrada. Y luego hay, tanto en el paso de la primaria a la secundaria y ya de la secundaria y tal, ahí desaparecen. O sea, es algo que nosotros fue muy difícil explicarle al comité dónde iban esos niños. Porque las preguntas que a nosotros nos estuvieron haciendo después, como he dicho 2 veces, una de las preguntas es, ¿qué pasa con los niños? Y decíamos, no sabemos. Nosotros mismos no éramos capaces de hacerles entender dónde iban esos niños. Como decía Gerardo ahora, una vez, pues tú tienes que renunciar a tu título para poder continuar, que es una cosa aberrante. O sea, totalmente aberrante. Por eso hay que repensar todo esto. Eso es una cosa, y además es así. O sea, estas estadísticas se pueden consultar, están en la página web. Y luego hubo otra cosa, y ya damos paso a las preguntas, en la cual 2 años después, creo que fue esto en septiembre de 2014, hacia 2016, una de las repreguntas que nos hicieron desde el comité fue, bueno, pasados 2 años, y ya que el Estado español dice que ha hecho progresos, avances, leyes y tal, ¿nos podrían decir si ha habido algún cambio para mejor o qué cosas hay y tal? Hicimos un análisis legal de la legalidad dentro de nuestras posibilidades, no había habido cambios y lo que sí pudimos aportar es no solo no ha cambiado para mejor, sino que cada vez se están abriendo más centros de educación especial, cada vez se está dotando más, Entonces pudimos afortunadamente documentar como que en esos últimos 2 años todas las noticias que aparecían, hicimos un barrido de todas las noticias que aparecían, se inaugura un nuevo centro de educación especial en Madrid, se inaugura un nuevo centro en La Rioja, porque esto es endémico, como he dicho antes, no es de señalar a alguien, no es de decir es aquí o es allá, no. En todos los lugares se han abierto centros de educación especial en estos últimos 4 años durante el tiempo que ha salido el informe. Es decir, aquí hay que repensar todo esto, hay que pararse, hay que decir hasta aquí. Y a partir de ahora, como bien ha dicho Nacho y ha dicho Gerardo, pues tenemos que buscar una fórmula para incorporar a todos esos profesionales que trabajan en centros de educación especial. No hay que prescindir de ellos, ¿no? Hay que buscar la mejor manera para poder incorporarlos, para que los niños se eduquen juntos y aprendan unos de otros. Y bueno, yo quería apuntar esto porque es importante. A ver, por aquí vamos de menor a mayor. Nuria. Bueno, en primer lugar, felicitar a toda la mesa por vuestras intervenciones. Me han parecido muy interesantes y, sobre todo, por abordar este tema que yo creo que la idea clave y desde los diferentes ámbitos en los que trabajamos, en mi caso educativo, es que seguimos muy anclados en un modelo médico y a veces es como muy duro verlo desde la casa del herrero, ¿no? Yo ahora soy profesora, estoy impartiendo asignaturas en un máster de educación inclusiva e intercultural y me han dicho desde el propio máster, oye, que no hables de lo tuyo, que no hables de ámbito de diversidad funcional y demás, dice, porque ya hay un máster de especial y lleva el título de educación inclusiva. Ya con eso, entonces yo intentaba cambiar el prisma, creo que en ese sentido
siempre lo he hecho, ¿no? De dar la visión desde un modelo social y no desde un modelo médico-rehabilitador. Tenemos que aprender, han salido diferentes países y es verdad que no estamos en la cola, como decía Gerardo, pero yo creo que tendríamos que aprender de nuestros vecinos de Portugal, que en ese sentido han desmantelado, como decía Nacho, los centros de educación especial y los han convertido en centros de recurso. Y la idea es la verdadera educación inclusiva, de la verdadera educación, ¿no? Que los niños y las niñas asisten a centros ordinarios y tienen el apoyo, el respaldo de estos centros de especial, ya no de especial, sino convertidos en centros de recurso para la atención a la diversidad. Entonces yo creo que ahí tendríamos que mirar mucho a Portugal porque lo han hecho bien y son vecinos además, con lo cual, bueno, pues es una idea que lanzo en este sentido. Y cambiar ese sentido desde nuestros diferentes ámbitos, que a veces es verdad que los pequeños efectos mariposa con sinergias conjuntas y colaborativas, como decíamos, sí que se producen cambios. Y felicitar a Solcón por esta propuesta y por esta valentía de realizar esta denuncia tan clara y sobre todo porque detrás está el sufrimiento de muchas familias y en concreto de muchos niños y niñas que están privados de un derecho humano que es el derecho a la educación. Claro. Entonces solamente era... Aquí en la segunda fila. Sí, aquí en la segunda. Sí, hacemos unas preguntas y luego aquí, mira, aquí en la segunda fila. Por ahí. No te preocupes, que ya vas tú después. Vamos de menos a más por las filas hacia atrás. Bueno, yo primero decir que estoy impresionado de lo perdido que me sentía. O sea, escuchándote, Nacho, he despertado a la importancia que tiene este informe. Es decir, la inercia, la respuesta del Estado español, es como que esto no tiene ninguna importancia y no va a llegar a más. Lo dicho por alguien y punto, que está un poco también muy fuera de lugar, o muy utópico o que no tiene nada que ver con la realidad, frente a la importancia de la palabra derechos. Y yo no era consciente. Este informe todavía no ha llegado a las personas más importantes a las que tiene que llegar. Gerardo ha mencionado yo procedo de la orientación educativa y me parece que es el técnico clave porque, como Gerardo muy bien ha expuesto, es el que dice ¿segrego o no segrego? Pero la pregunta que te hago, a Nacho, creo que corresponde más a Nacho, es, tengo compañeros y compañeras orientadores educativos. Un informe, ellos dicen, hay estas necesidades, entonces oriento hacia lo que debe cambiarse en el entorno educativo para dar respuestas a las necesidades de la diversidad que hay en este aula. Compañeros y compañeras que están mirando la diversidad en un aula y las necesidades que tienen en este aula. Claro, cuando hay un dictamen de salud, hay un diagnóstico de salud, se encuentran a nivel personal con el problema de tengo que hacer un dictamen de escolarización que diga segrego o no segrego, o no lo hago. Si no lo hago, me dicen, pues entonces no hay recursos. Entonces la pregunta es, ¿estos compañeros y compañeras que son objetores de conciencia? ¿Les pasa algo? ¿Pueden ser objetores de conciencia? ¿Se pueden quedar sin trabajo? Porque van a incumplir una ley. Una ley de rango entendido, de rango muy, muy inferior. Pero es el personaje fundamental. Si esto estuviera en la sala plena y seguramente por las redes tendrá mucha escucha, el orientador educativo que hoy tiene que decidir ¿pincho contra los derechos humanos? O si no pincho, ¿cómo me van a pinchar a mí?
¿Cómo queda jurídicamente este profesional totalmente consciente y totalmente formado? Sí, está claro. Está clara la pregunta. Si os parece, hacemos una primera ronda de preguntas. Sí, así luego, por no ir cambiando. El médico, le toca al médico. No, bueno, es que como ha salido el modelo médico tantas veces, yo soy pediatra, jubilado, lógicamente, bueno, el modelo, habría que hablar más que de modelo médico, modelo centrado en la deficiencia, que es el componente médico del modelo ese que se habla. Ese modelo significó un gran avance, ¿eh? Porque lo hizo la Organización Mundial de la Salud, que habla por primera vez, y algunos pediatras nos enteramos, la mayoría no, porque en la facultad no se explica todavía eso, ¿eh? A nosotros no nos explican el modelo, ni el modelo médico, ¿eh? Entonces, supuso un gran avance, y la sociedad dejó de hablar de subnormalidad para hablar de minusvalías, ¿eh? Fue un gran avance aquello. Pero yo quería centrarme en un tema, y es que yo creo que cómo influye el modelo, cómo van cambiando las palabras, porque una temporada que hablábamos en algún momento, y no hay que olvidar cómo ha ido cambiando, lo mismo ha ido recibiendo distintos nombres. Y cuando una situación concreta recibe distintos nombres, es el terreno abonado, ¿eh?, para la vulneración de derechos. No sé si me explico. Va cambiando la palabra y entonces hay una vulneración de derecho que se ha producido, ha venido desde las políticas neoliberales, porque la libre elección de centro educativo, la libre elección de médico, todo eso son elementos de segregación. Es decir, se va segregando porque ¿qué pasa? Que el que tiene más información y además el modelo de excelencia de los centros, todo eso hace que los que pueden ir van a ese y los otros se segregan. Y yo creo que eso está influyendo. Y otra cosa que yo he percibido como pediatra es que el modelo central en la deficiencia, por ejemplo, desde los servicios sociales, las ayudas a las familias nos exigen que vaya al pediatra que me haga un informe, o desde el Inserso, de donde sea, o desde servicios sociales, en vez de dar un informe de las necesidades de ese niño, de la adaptación curricular que precisa, porque ellos necesitan que tenga un diagnóstico. O sea, eso ha sido el efecto, llamémoslo, perverso del modelo médico, ¿no? El modelo central de la deficiencia ha tenido ese efecto perverso, y lo que ha venido después, el modelo basado en la diversidad funcional, ese todavía no ha calado en la mayoría de las instituciones que atienden al niño, empezando por educación, y nos siguen centradas en el modelo de deficiencia. O sea, surgió entre los pediatras si se consideraba el déficit de atención con hiperactividad, se consideraba una discapacidad o no. Que los padres venían, hágame usted un documento que me van a dar una ayuda. Pero bueno, yo me revisé, por ejemplo, qué hacían en el Reino Unido. En el Reino Unido lo que hacen es, con la valoración de las necesidades del niño, y como el déficit de atención precisa también la familia, el papel de la familia es muy importante, les dan ayudas a la familia para que entren en el programa terapéutico, por llamarlo de algún modo, de ese niño. Entonces, yo lo que quiero insistir aquí es cómo ese modelo médico, ese modelo centrado en la deficiencia, ha tenido unos efectos que son muy difíciles de quitar, porque la propia sociedad, las ayudas económicas, no vaya usted a ese centro, a ese colegio que es mejor que este otro. Yo no sé si... pero yo creo que ha sido el efecto perverso del modelo médico. Buenos días, me llamo Carmen Nieto, felicito a la mesa. Con Nacho ya había tenido un pequeño contacto, me faltaba... Ángela Parrilla Latas me había hablado de usted y me dijo, contacta con él. Y no he tenido tiempo, porque yo soy una madre, o sea, independientemente de mi formación, soy una madre víctima tengo una niña con necesidades especiales, a mí me han coaccionado, o firmas, o no hay colegio para tu hija, cuando sensatamente te das cuenta que también es contraproducente tener a un niño todo el tiempo en casa pegado a su madre y no hay otra opción. El inspector me la hizo haciéndome creer que me estaba cuidando y que era la persona que más se interesaba en el bien superior de mi hija. Me la jugó el inspector.
con el que me llevo muy bien ahora, pero que le voy diciendo, chico, qué mal lo hiciste y cómo me la has metido. Ahora tengo una reunión con otro inspector, porque he cambiado de zona. Entonces, cuando decías, Gerardo, que no somos de los peores países, pero sí somos un poquito despistados, y os voy a poner un ejemplo. Mi hija nació en el 2006 y cuando ya me avisaron que ella tuvo una infección cerebral posoperatoria y ya sabía que iba a quedar con secuelas, dije, qué bien, con la Convención de la ONU, la educación de mi hija va a ser maravillosa. Joder. Pues a veces me dicen, para que te va a dar un ictus, para que te va a dar un infarto. O sea, no salgo de una y estoy metida en otra luchando por los derechos de mi hija. Entonces yo estudié en un colegio donde había una monja que ponía 11, 12, menos 5 a niñas, a compañeras, muy buenas estudiantes, y que a veces pues entraban en crisis con esa monja loca. Y los padres tenían la costumbre de cambiar, cuando había alumnas que topaban con esa monja, porque el colegio no quitaba a la monja, vamos, de inscribir a sus hijos en él, a sus hijas, perdón, porque entonces era solo de chicas, en el Colegio Rosales. Y como yo sabía, por esta experiencia de nuestro colegio, que el Colegio Rosales no era un mal colegio, porque mis compañeras con las comidas de reencuentro de compañeros y tal, decían, pues me fue genial, terminé, a tomar por culo la monja, patatín. Pues yo llamé al Colegio Rosales, dije, pues voy a inscribir a mi hija en el Colegio Rosales. Y entonces me dice la primera vez la persona que me coge el teléfono, pues mira, es que este colegio nunca ha tenido alumnos con discapacidad, lo siento. Colgamos. Y yo pensé, bueno, pues voy a llamar dentro de 2 o 3 días a ver si me lo coge otra persona y se puede negociar. Pero me lo cogió la misma. Y hubo un momento que se dio cuenta que era yo. Dice, mire señora, es que ya le he dicho que aquí no inscribimos a niños con discapacidad. Y llamé a la semana siguiente y digo, a ver si ahora me lo coge otra y se puede, y me dan una cita por lo menos, porque ni siquiera me daban una cita. Pero lo cogió la misma y me dijo, señora, ya le he dicho que aquí no ha habido, ni hay, ni habrá ningún alumno con discapacidad. ¡Pumba! Y luego vuelvo a llamar y me colgó el teléfono. A ese colegio van las hijas del rey. Ajá. Entonces, doña Leonor, la princesa Leonor, ya está, como es menor de edad, está siendo segregada por sus padres. Es decir, está, a ver, como se supone que será la futura reina y que tendrá una función simbólica de ocuparse de todos los españoles, no solamente está siendo educada en el sistema médico, si algún día lo consigue entender, sino en el caritativo. Es decir, esta niña no está siendo educada en valores, ya decidido por sus padres, y en el futuro dirá, pero es que no es que yo voy con caramelitos a los colegios de educación especial, le doy besitos a los niños y me voy. ¿No era eso? Esto es lo que se va a encontrar la princesa. Como es menor de edad, son sus padres los responsables de estar dándole esa educación. Yo creo que con elegancia estas cosas hay que decirlas en público. Y si estamos tan despistados que hasta nuestro propio rey está cayendo en este error. Bien. Y luego lo que os he contado del Colegio Rosales no es coña, ¿eh? Ya yo sé que no es un mal colegio, pero radicalmente no tienen ni pensado. Y esto se podría decir que la infanta Leonor está siendo víctima de una segregación porque es menor de edad. Y cuando sea mayor de edad, como la ONU apunta a un cambio de paradigma, los cambios de paradigma no son fáciles, pero cuando la gente se empeña, se terminan dando. Pues se va a quedar desfasada y a lo mejor va a tener que hacer otra vez el petate, como otros reyes de España, porque la gente va a ir mucho más deprisa que la educación que está recibiendo ella con respecto a la diversidad. Esto por un lado. Yo fui coaccionada, mi hija, a pesar de todas sus secuelas, ha desplegado oído absoluto musical y toca el piano. Nadie pensaba que fuera capaz de meter la mano izquierda, pero la ha metido. Y cuando vino el equipo de evaluación al colegio y le dije a la psicóloga, bueno, primero me dijeron, ay, como el que te dice, apaga el interruptor, por favor. Ay, toma, el formulario para pasarle un test psicológico. Digo yo, ¿cómo? ¿Pero seguís haciendo esto? ¿Pero no sabéis que la ONU ha dicho que no se etiquete a los niños, que no se les diagnostique, que no se les pase test psicológicos? ¿Cómo me estáis dando esto? Esto me parece insultante. Oiga, señora, no se ponga así. Y ya empieza el rollo, el mal rollo. Digo, no, pero dame el formulario para decirte. Digo, no, yo no quiero un test. Ah, pues tiene que poner que no lo quiere.
Pues llené el formulario de no quiero, no quiero, no quiero, y ya en otra reunión dice la psicóloga, joder, mirad esta madre que exagerada. Digo, no, exagerada no. Y si me estoy defendiendo de una práctica abusiva e invasiva que ya no deberíais estar. Bueno, que tenemos que valorar a la niña. Y le digo yo, pon en el informe, tal como la Convención de la ONU propone, que hay que sacar de estos niños lo mejor de sí mismos, que mi hija pues no sabrá el teorema de Pitágoras, las oraciones subordinadas posiblemente no las va a dominar, pero que la niña tiene oído absoluto musical y toca el piano, y que con este interés donde mi hija muestra la mayor alegría de estar viva, por ahí podemos conseguir que le vaya entrando el resto de la estructura psíquica. A unos le va a entrar por el teorema de Pitágoras, porque la estructura psíquica, para incluirse en el mundo, es muy importante irla construyendo. O a unos le va a entrar por el teorema de Pitágoras y a lo mejor a mi hija por la partitura o por la primavera que le vuelve loca. Y mi hija cuando escucha una música clásica y le encanta, lo primero que hace es llega a casa, se sienta en el piano y lo saca palpón, porque tiene odio absoluto y se pone hasta que te la saca. Y me dice, no puedo ponerlo porque no tenemos, porque tú vas a pedir que le demos una secundaria musical y no tenemos medios. Digo, mira, entonces si tú no vas a poner lo más hermoso que ha sido capaz de construir mi hija con ella misma, ¿qué niña va a quedar reflejada en el informe? Es que es lo que hay. Luego además se ponen así, es que es lo que hay. Es que no hay otra cosa. Y bueno, y lo de que llegan al final, cuando yo he hablado con el inspector para preguntarle, ¿cómo me has hecho esta faena? O sea, ¿cómo? Además yo ya voy así. ¿Tienes hijos? Sí. Oye, ¿y qué piensas que van a pensar tus hijos por los que luchas, verdad? Cuando en el futuro alcancen sus objetivos y sepan que el sueldo con el que su padre les compró la comida y les pagó los estudios, lo ganó a costa de malograr el destino de otros niños. ¿Qué van a pensar tus hijos? Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo del rey, hay que hablar a los funcionarios de sus propios... ¿Con qué dinero? ¿Cómo te ganas tu dinero? ¿Cómo te atreves a venir a malograr el destino de mi hijo? Y luego soñar... Oye, yo creo que debemos regalar a los funcionarios que están en una inercia y en el miedo. Y lo que ha dicho este señor me parece una pregunta súper oportuna. El derecho a decir que no. Yo les regalaría la primera asignatura que les pondría a todos los funcionarios, empezando por los inspectores, para cambiar el paradigma, es que se lean Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Lo que le pasa a un funcionario cuando se quiere defender diciendo que él era un funcionario que cumplía órdenes. Que se lean ese libro. Y a partir de ahí que se autoricen, no a la desobediencia loca, sino a decir, preferiría no hacerlo. Se puede. Y ese libro sería el ejemplo para que un funcionario pueda reflexionar y decir, yo tengo obligaciones con el Estado, porque trabajo para él, pero tengo derechos éticos como sujeto de la cultura a la que pertenezco. Bien, entonces, por otro lado, y ya termino, he ido a 3 congresos a Granada de educación inclusiva porque me tienen tan loca, y yo a mi hija le voy a dar una secundaria a la altura de lo que mi hija ha sido capaz de hacer, que dije, bueno, voy a informarme. Lo que pasa en los congresos y de lo que se habla, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, luego no tiene nada que ver con lo que te encuentras en las aulas. Pero con respecto a lo que decías, en Granada hay una chica que se llama Alba, que no me acuerdo de su apellido, que ha creado un grado para personas que llegan a servir en la secundaria. Les han obligado a estar en un colegio de educación especial y en la universidad, un grado universitario. Y en uno de los congresos, que ella fue ponente, yo le pregunté, ¿cómo va? Dice, estamos encantados, no veáis cómo se implican. Y qué ilusión, con qué ilusión quieren seguir estudiando, seguir aprendiendo. Entonces, Granada, creo que hay que tomarla. Granada se mueve muchísimo, mucho más que Madrid y que Barcelona. Y están haciendo cosas. Sigue estando tan sometida como Madrid, como Barcelona y como toda España. Pero en Granada hay un movimiento muy interesante a tener en cuenta. Y ya está. Y que de verdad tenemos que ser capaces de decir que el rey, que la Casa Real, despistadamente está segregando a la futura reina de España. Dicho queda. Vamos a intentar ser breves porque si no nos comemos el tiempo para luego las preguntas. Sí, yo voy a ser breve. Hola, Alejandro. Hola. ¿Qué tal? Enhorabuena a todos, enhorabuena a Solcom. Y mi pregunta, y perdón que estoy así, pero di 14 horas de clase en 2 días y me he quedado sin voz. Voy a incluir una variable, que soy arquitecta,
¿vale? Y trabajo en la accesibilidad cognitiva, algo que está por allí flotando en el terreno de lo desconocido, aunque yo sigo, Alejandro, y tú lo sabes, luchando por eso. Entonces, mi pregunta, nada más, después de esta maravillosa exposición y un documento increíble de Solcom, es si Solcom piensa hacer documentos que apoyen de la educación inclusiva en materia de accesibilidad universal, por el incumplimiento de la accesibilidad universal en, por ejemplo, los edificios escolares, porque los edificios escolares, para que sean inclusivos, necesitan edificios inclusivos. Y el incumplimiento total de la normativa, debido a que, para empezar, los que hacen los proyectos no aprenden en la universidad, en las escuelas de arquitectura, la asignatura accesibilidad universal. No existe, salvo en algunos casos aislados como Alcalá de Henares, que se hizo una asignatura en esa materia. Y luego la ausencia total de normativa en materia de accesibilidad cognitiva, porque para que los niños con diversidad cognitiva, que es tan diversa, puedan acceder a esas escuelas, necesitan sus espacios inclusivos en materia de accesibilidad cognitiva, que apoyaría la inclusión dentro de esos recintos de educación. Y gracias a todos. Bueno, primero, dar las gracias a la mesa y a Solcom por todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Y bueno, yo solamente no pensaba hablar. Hoy traíamos a nuestra hija la primera vez que va a estar en un acto, digamos, de lucha de derechos humanos. Es una persona con síndrome de Down. A Echeitia la conocemos hace tiempo y hace 3 años estuvimos en el Espínola con él en un intercambio internacional y hay esperanza. Carmen ha hecho toda su escolarización con mucha lucha, con muchos cambios de centros, peleándonos con la administración, pero Carmen tituló en la ESO, ha hecho un ciclo formativo de grado medio que acaba de terminar, ha hecho las prácticas, la mitad de las prácticas en el programa Erasmus en Portugal, con apoyos, con muchos miedos. Y efectivamente, una vez que titulas, parece que ya tus necesidades de apoyo desaparecen y ahora el mercado laboral es el mismo para cualquier persona, entre comillas, normotípica. Entonces, la cuestión está en que en el fondo yo creo que hay esperanza, pero que los cambios son tremendos. Y no quería acabar porque yo creo que en el último momento hasta ella se ha visto en tensión. Creo que en todas las luchas siempre hay que partir de la esperanza. Y lo que hay que transformar en España, yo creo que se están moviendo movimientos que yo creo que hace tiempo eran imposibles. Yo creo que ya familias dentro de casi todas las comunidades autónomas, al margen de instituciones, al margen de fundaciones, se están movilizando a través de, yo estoy en contacto con gente, a través de esta resolución de Naciones Unidas, porque se está viendo que tiene que ser un movimiento nacional. No vale en que cada comunidad autónoma determine cómo se establece la inclusión. Tiene que ir a un ámbito nacional, porque si no, al final, en unas comunidades hay una normativa que se incumple menos o apoyo mucho más amplio. Bueno, y no quiero seguir hablando. La última. Sí, la última, intento ser ordenada en lo que quiero decir. Yo normalmente tiendo a ser la pesimista de los grupos, aquellos en los que participo, y echo en general siempre mucho de menos algo como revolucionario en lo que nos traemos entre manos. Me parece que esto es una guerra y creo que hay que salir a la calle a pedir lo que es nuestro. Creo que es importante valorar el cómo organizar, tomar la calle para llamar la atención de forma importante sobre algo que es, no sé, es que estamos aquí, ¿cuántas personas somos? No los he contado. 30 personas. No llegamos a 30. No llegamos a 30. O sea, esto es inaceptable y yo no veo a la gente en la calle haciendo ver que esto está ocurriendo. Se está retransmitiendo en streaming, hay otras 30. Hola, streaming. Hay otras 30. Hay otras 30, fantástico, Siguiéndolo. pues ya somos 60.
No sé, creo que sería interesante que valoráramos la opción de organizarnos para salir a la calle y para organizar una huelga educativa que haga entender a toda la comunidad que esto es algo que incumbe a todos los seres humanos que compartimos en este momento un gobierno, un Estado, lo que sea, ¿no? Un territorio que nos dice que compartimos, que la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad, ratificada por este Estado, no se está cumpliendo, es algo que clama al cielo y que hay muchos seres humanos que cada día están conviviendo con esta realidad. Por ejemplo, como las mujeres, lo hablábamos antes, ¿no? Es de un 8M, necesitamos un 8M de personas con diversidad funcional en la calle diciendo esto no puede seguir ocurriendo y hay que organizarse para hacer eso. Tenemos mucha normativa que dice qué bonita es la inclusión, qué bonita es la integración, qué bonito es todas estas cosas que nos estamos pasando por el arco del triunfo y que no están sirviendo para nada. O sea, me parece muy inocente pensar que con esto, que espero que sea efectivamente un punto de inflexión, pero me parece inocente pensar que con esto vamos a cambiar un sistema educativo de verdad. Y creo que, como comentaba por aquí antes la persona que está sentada por ahí adelante, es importante también pensar en cómo la desobediencia civil, que es algo importante, que puede ser una herramienta para las familias, para los propios menores y para los profesionales que no siempre saben o conocen cuáles son las triquiñuelas que pueden utilizar dentro del sistema para ir contra el sistema, porque al final pues efectivamente son profesionales que tienen su puesto de trabajo y que no vamos a pedirles que lo pongan en juego de manera gratuita, ¿no? Es decir, cómo legalmente podemos ir contra el sistema desde dentro, porque es desde donde podemos hacer algo, no solo también en el margen o saliendo a la calle o reclamando de otras formas, pero creo que hay que ser muy creativos en cómo hacer, no pensando que en un papel o una norma nos va a solucionar algo que es, no sé, es que no sé ni cómo definirlo. Y ya está, porque me enrollo. Gracias. Bueno, vamos a ir, sí, queda una más. También una más y ya. Yo tengo también una pregunta que me han pasado. Me llamo José Julián. Tengo un hijo con síndrome de Down y, bueno, pues básicamente lo que quiero poner en evidencia es que, primeramente, agradecer todo el trabajo que hacéis, porque creo que pone de manifiesto el acervo en el cual nos podemos basar los padres y las personas que tenemos hijos a la hora de argumentar. Entonces, donde creo que debemos trabajar fundamentalmente es en el argumento sencillo para no caer en la trampa que nos suelen poner, que es las familias demandan, o algunas familias demandan los centros de educación especial y por lo tanto hay que construirlos porque hay algunas familias que lo demandan. Eso es una trampa. Es decir, está plagado argumentalmente de pequeñas trampas a las cuales muchas veces nosotros no somos capaces de contestar. Hay grandes argumentarios donde el que lo mira y se lo estudia, evidentemente al final puede argumentar. Pero en general, esos argumentarios que pueden ser, decir, no por esto y por esto, incluso dar ejemplos de otros ámbitos de la sociedad donde no son admisibles el poder decir que las familias los demandan. Es decir, ¿podían demandar las familias que sus hijas se casen con matrimonios convenidos? Sin embargo, eso nadie hoy en día en esta sociedad lo puede siquiera pensar. Es decir, lo que quiero decir es que debemos tener argumentos para que quien no tiene esos argumentos pueda rechazarlos. Básicamente es, pues como si dijéramos, lo que es la lectura fácil, pues ponerla en funcionamiento para realmente no caer en esas trampas que son bastante habituales. Es decir, oye, o tu hijo va a educación especial o a la nada. Y eso, la decisión de los padres, evidentemente, es... José Julio, es que a las 2 se va, la persona que está grabando se tiene que ir a las 2. Vamos a intentar muy breve, venga, muy breve, por favor. Me sabe mal que alguno se quede pero vamos a intentar sintetizar lo máximo posible.
Hola, yo me llamo Monse y tengo un niño de 8 años con autismo. Entonces, bueno, el tema es que, aparte de que no se cumplen los derechos en educación inclusiva, pues es que en los centros de educación especial luego hay el problema de que funcionan como funcionan y está habiendo ahora mismo una avalancha de noticias de casos de malos tratos en centros de educación especial, y no solamente es que se vulneran sus derechos en la educación inclusiva, sino que además estos niños, cuando son maltratados en estos centros, por tener una discapacidad, no tienen ninguna credibilidad ante la justicia ni ante ningún otro medio, y los padres son perseguidos porque, bueno, al final, como siempre, son maltratados una vez más por el sistema educativo. Y bueno, solamente quería decir eso, que es otro punto fuerte e importante de falta de derechos que tienen las personas con discapacidad en educación también. Muchas gracias. Yo creo que cuando hay un informe, a continuación tiene que haber una campaña, y entre todos tendríamos que diseñar cuál puede ser esta campaña. Pero yo estoy aquí representando al Ayuntamiento de Madrid, o sea, no estoy como familiar. Si estamos hablando de un cambio de cultura, de que todos entendamos qué significan los derechos humanos y qué significa trabajar con enfoque basado en derechos, creo que es importante que trabajemos mucho más cerca de lo que venimos haciendo las entidades y las administraciones. Los técnicos, es verdad que hay muchos técnicos, muchos funcionarios que son todavía muy aficionados a esto es lo que hay, pero hay muchos técnicos que querríamos que las cosas fueran diferentes. Y sí que en esta corporación, en estos momentos, estamos muy abiertos a trabajar con las entidades. Hay veces que nos podéis sugerir cosas en las que no hemos caído. Sí que estamos promocionando. Yo trabajo hace muchísimo tiempo en derechos humanos y sí tengo formación en el enfoque basado en derechos. Pero aunque el Ayuntamiento de Madrid ha apostado por un plan de derechos humanos, en la práctica mis compañeras y compañeros no saben lo que significa trabajar con eso. Entonces, hay todo un proceso de incorporar qué es el enfoque basado en derechos. Y en eso estamos. Pero el papel de la sociedad civil, acercándose a la Administración, haciendo lobby y presentando el informe y diciendo habéis abierto tal centro y por qué no habéis caído en hacer esto. Yo querría ahora hablar con la persona que es experta en accesibilidad cognitiva, porque acabamos de abrir 4 centros y seguramente tendrá mucho que proponernos y podremos intentar hacerlo de esa manera. Bueno, vamos rapidito. Carmen, ¿querías decir algo? Yo me habían pasado un par de preguntillas, lo he enchufado de los móviles, que dice que si no, para vosotros dos, que si no habría que acabar un poco esa direccionalidad de los decretos de cada comunidad que van modificando, si ese tipo de estructura de cada comunidad va haciendo decretos, si ese tipo de camino no habría que modificarlo. Y por otra parte, si el objetivo prioritario no sería eliminar el famoso artículo de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que permite escolarizar a un niño en educación especial, artículo que se repite en la LOMCE y en todas las leyes autonómicas. Si por ley no pueden hacerlo, sería más fácil defenderse. El famoso capítulo 4, artículo 18, una lacra que utilizan los juristas. Yo ya aprovecho y le contesto a la compañera que estaba hablando del tema de accesibilidad. Yo personalmente llevo mucho tiempo diciendo que el camino lo llevamos equivocado, que hay que luchar por la vida inclusiva. No obstante, todos los caminos son buenos. Respecto al tema de accesibilidad, sí es cierto, sé que las personas con diversidad funcional tienen violación de derechos en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el tema de educación. El tema de educación, bueno, porque en un momento ha habido una confluencia impresionante, pero hablamos del tema de salud, hablamos del tema de empleo, hablamos del tema de accesibilidad, porque España, como Estado parte, tiene obligación de haber formado a los profesores, a los juristas, de haberlo hecho todo accesible. O sea, la información tiene que ser accesible a todo tipo de diversidad. O sea, que España prácticamente no ha hecho nada. Yo a lo mejor soy muy exigente, ¿no? Pero he hecho muy poco. O sea, algo que luego para lo cotidiano, ¿qué pasa con la ley de dependencia? O sea, el tema de la asistencia personal, a nosotros nos llega mucha demanda, pero nosotros no tenemos esa capacidad de trabajo, porque somos todos personas voluntarias que tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, y además tenemos Solcom de forma voluntaria encantada. Pero realmente es que no nos da tiempo. O sea, ¿qué pasa con la ley de dependencia? O sea, ¿cómo no se ha regulado la asistencia personal
en 10 años. O sea, las personas con discapacidad, con diversidad funcional, ya estos tiempos me da exactamente igual, cualquier persona diferente tiene mermados sus derechos por ley. Por ley, por la ejecución, porque no hay una ejecución, vamos como con un cromañón dentro, ¿no? Vamos con una lentitud impresionante. Entonces, desde Solcom tenemos muchos proyectos, pero tenemos pocas personas y mucho trabajo, ¿no? Porque nos llegan muchísimos casos de todo tipo. Entonces, respecto a eso, bueno, pues a lo mejor algún día pues encontramos la fuerza y la energía, ¿no, Alejandro? Para eso, ya está. Era contestarte que no lo sé, que te puedo decir que no sé si dentro de los proyectos pronto podremos hacerlo, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que hay muchos que trabajamos gratis, no debería decirlo. Lo sabes perfectamente, Alejandro, que muchos hemos trabajado muchos años gratis por la accesibilidad universal. No me lo cuentes, no me lo cuentes. Seguimos deseando participar. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. La verdad es que si yo no los he contado, pues si tienen en cuenta 30 y yo he apuntado 12 preguntas, pues, y nos dice Clara que... Sí, se agradecerá. Se agradece tu capacidad de síntesis. Sí, no, por eso, y 8 minutos que tenemos que repartir para responder, pues evidentemente no vamos a poder responder a todos. Y al revés, yo casi lo que voy a hacer es, en el fondo creo haber percibido un tronco común a todas las preguntas, aunque todos nos hemos beneficiado de lo que cada uno ha dicho, ¿no? Y como decía bien Gerardo al final, pues no aprovechamos para aprender de todos, ¿no? Pero el tronco común que yo vería es, bien desde el pesimismo, bien desde el optimismo, que a veces tampoco es tan separado. Yo siempre me había definido como pesimista y últimamente me estoy viendo definiéndome como optimista. No sé, y la idea es esa, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco al final, ¿no? Lo que todos hemos percibido, lo que todos hemos visto es que ha habido un cambio fundamental respecto a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Decía Luis, ¿no? El modelo médico en su momento fue un gran avance, sí, y está reconocido, y la LISMI fue un gran avance en el 82, y evidentemente el lenguaje es muy importante. Y estamos viendo que ahora mismo hay que acabar con ese modelo. Es decir, hemos evolucionado, y eso es una evolución que como sociedad tenemos que enorgullecernos de haberla realizado, de estar en ello. Y a la vez, si uno dice, bueno, y el optimismo está ahí, ¿no? El optimismo está en ver en qué hemos cambiado, el optimismo está en ver, que decía Alejandro, con toda la razón, que ver este informe, pues para muchos era un milagro, ¿no? Yo, cuando se propuso al principio, si me preguntan que si esto sale, digo que no, vamos, o sea, era el momento en que era pesimista, ¿no? Ahora que ya lo veo escrito, pues ya soy optimista y digo, pues al final sale, ¿no? Es decir, al final se consigue, al final se consiguen cosas, y lo que tenemos que lo que sabemos ahora mismo es que, claro, uno dice, bueno, sí, pero eso está muy bien, pero ¿y qué pasa con mi hijo hoy? Que le están mirando el derecho hoy. Claro, eso es un sufrimiento que dice, es que no puedo ser optimista porque los cambios son muy lentos. Y es que los cambios en derechos humanos como la sociedad son muy lentos. Entonces, que tenemos que impulsarlo, desde luego. Y cada uno ha dicho un poco, no desde su ámbito, y es que son las sinergias los que nos permiten el cambio, no desde el cambio de las arquitecturas teniendo en cuenta las capacidades cognitivas, de acuerdo, y desde la lucha en la calle con huelgas, de acuerdo, y desde la objeción de conciencia, de acuerdo, y el ir contra las normas, de acuerdo, y la importancia de las normas, yo ahí ya no estoy de acuerdo, ¿no? Cuando se dice un solo papel, yo soy jurista, no puedo decir que una norma es muy importante para mí, ¿no? Es fundamental, es la importancia de las normas, y los decretos son pocos, desde luego, y hay que cambiarla, y lo he dicho, el artículo 18, desde luego, la labor, ¿no? Tomás Marcos está trabajando en la Asamblea de la Comunidad de Madrid denodadamente desde hace muchísimos años sobre la educación inclusiva, ¿no? Y la labor de los legisladores, es decir, estamos en legisladores, y el propio informe dice, los jueces, hay jueces que han hecho unas sentencias maravillosas, ¿no? El juez, ¿no? en la audiencia de Barcelona es uno que dice explícitamente el interés superior de todos los niños se reconoce cuando a estos niños con discapacidad no se les segrega. Es decir, hay jueces, hay legisladores, hay arquitectos, hay profesores, hay académicos, hay gente de la sociedad civil, hay muchísima gente que estamos empujando porque nos estamos dando cuenta de la injusticia que se está viviendo, de la violación de los derechos humanos y que tenemos que cambiarlos. Y todos llevamos nuestra parte de razón y nadie lleva toda la razón.
evidentemente hay que hacer una campaña, evidentemente hay que cambiar las normas, evidentemente hay que formar a los jueces, evidentemente hay que transformar las escuelas, evidentemente, y ahí estamos todos. Y si vemos el pequeño, nos quedamos pesimistas porque decimos, es que no logramos, es que no avanzamos, pero si vemos lo grande, nos hacemos optimistas, pues decimos, entre todos podremos, entre todos podemos cambiar, si es que es así. Si es que un día se sienta Rosa Parks en un sitio, en un autobús, y dice, yo no me muevo. Y es un pequeño cambio. Evidentemente no se cambió toda la normativa segregacionista en Estados Unidos por este cambio, pero es un cambio, y es otro, y es otro. Y está en nuestra medida cambiar. Y cambiar para que esto vaya tirando. Que algunos, ¿qué pasó con la dices, objeción de conciencia? Y me acordaba también el servicio militar obligatorio en España. Pues es que los objetores de conciencia tuvieron que sufrir para cambiar. Y es que es así. Al final son los trabajos individuales, los trabajos en equipo, los trabajos en colaboración los que nos permitirán avanzar. ¿Qué queréis? Todos me parece que lleváis esta razón, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, del Plan de Derechos Humanos. Pues claro, si lo conozco, si Rafael Escudero está trabajando ahí también fenomenalmente. Es decir, diciéndolo de una manera, yo creo también que los cambios que se están haciendo en Portugal, los cambios, por supuesto. También en el informe dice que en España hay grandes proyectos de educación, ¿no? El equipo de orientación educativa, te puedo responder si él fue del equipo de orientación educativa. Es decir, claro que en todos los sitios hay. Yo lo que debería de pensar yo últimamente es, como sociedad, hacías tú antes referencia a Berlanga, yo voy a hacer referencia a Summers, ¿no? Hay una película de Summers que dice que todo el mundo es bueno. Bueno, pues no sé si todo el mundo es bueno, pero como sociedad, yo sí creo que como sociedad, la generalidad de los seres humanos somos buenos, somos empáticos, defendemos los derechos. Y si no lo hacemos, es porque no hemos sido formados y tenemos esas antojeras y no nos permiten ver la realidad. El juez que está diciendo el niño con discapacidad es otro niño con discapacidad, es que no lo han formado para eso. Es que muchos no ven que la sociedad es machista. Es que muchos no ven que la sociedad es segregadora. Es que muchos, porque estamos formados con esta... Y tenemos que quitarnos estas capas que nos han construido encima. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy de la época también intelectualmente de la Ilustración. La educación es fundamental, la educación, formar, ver, formar al juez. Y cuando el juez vea la realidad, cuando veamos la importancia de estos informes, cuando veamos la importancia de los derechos, cuando veamos la empatía con las otras personas, cambiaremos. Mi recomendación, pues todos tenemos razón y todos tenemos que trabajar desde nuestro punto de vista. Yo no voy a trabajar en arquitectura porque no tengo ni idea, pero yo, pues, desde mi humilde posición en la academia, que es lo que soy al final, un profesor de universidad. Pero si todos hacemos, ¿no? ¿Cómo era el cántico de Raimón? Tiremos hasta que esto se caiga, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Si me vas a preguntar sobre Leonor, estoy de acuerdo, es el derecho a la educación inclusiva de la niña. Es tan fuerte que hay que dar, por ejemplo, uno de los grandes errores y que lleva a que a los niños que se les derive a la educación especial es que el conductismo se ha apropiado del terreno de valoración de estos sujetos. La psicología conductista, que no es la única. De hecho, el niño autista de esta mujer, hay muchos problemas con los autistas porque el conductismo, que es el que impera en los colegios de educación especial, considera problemas de conducta actuaciones de esos niños que no tienen nada que ver con la conducta. Entonces entran a reeducarle, porque ya como conductistas han dicho, este niño tiene problemas de conducta, hay que refuerzo condicionado, hay que educarle, y el niño autista se rebota. Entonces el niño con problema de conducta que hay que reeducar, al rebotarse, conducta disruptiva, hay que seguir reeducando. El niño se rebota más, finalmente el niño conductual, que es un concepto que solo existe en los colegios de educación especial. Horroroso. Que yo cuando lo escuché dije, niño conductual, ¿esto qué es? Entonces, se trata de que los psicólogos, cuando empecemos a sudar, no sé, vienen ya formados por el conductismo, por el cliché. No ven al niño. Vienen con un cliché y tienen que meter al niño en ese cliché como sea. Todos los informes de evaluación, si los veis, realmente tienen dos frases. Solo dos, que es lo que se debe enseñar en los cursos de formación. Y el resto, bien, yo lo intuyo, no he estado nunca en un curso de formación, pero ya decir, mira, en el informe tiene que aparecer en algún momento la frase, tiene un nivel muy por debajo de su edad. Y en esa frase te apoyas para decir, modalidad de escolarización, colegio de educación especial. Y luego rellenas el informe lo que quieras, y así aparece un informe individualizado. Pero es mentira, son todos iguales, y el cliché es muy chiquitito. Entonces el funcionario va al colegio, ¿estoy diciendo tonterías o suena lo que os digo? Que busquen
Lo tienen hecho antes de conocer al niño. Bueno, porque tienen que justificar, es una justificación para poder ir a un lado a otro. Entonces, son tal. Ya. Bueno, vamos. Sí, no, es lo que comentaba él antes. O sea, yo creo que este informe, perdona Carmen, porque si no, no vamos a acabar y nos van a terminar echando y nos han quitado el aire acondicionado y cuando empecemos a sudar todos nos vamos a ir corriendo de aquí. Entonces, al final yo creo que este informe, y es lo que, resumiendo un poco lo que decían y lo que decía al fondo la madre de Carmen, esto tiene que ser transversal, este informe tiene que servir para ser un punto de inflexión. A mí, a pesimista, no me gana nadie. No, en serio, o sea, a alguno de allí le sonará lo de que soy un fracasado. Yo he fracasado en esto del activismo, soy un fracasado, no me importa decirlo, no es que yo me sienta fracasado, sino que he fracasado en el cambio de mentalidad y teníamos que haber cambiado la mentalidad en la asistencia personal. Llevamos años con programas de asistencia personal demostrando que es mucho mejor y se sigue haciendo diferente. Llevamos años hablando de todas estas cosas y seguimos en el punto de salida. Es decir, esto es muy difícil, pero esto es una herramienta, que lo que decía Nacho, Gerardo y tal, para empezar a repensar. Es decir, esto no es el final del camino, esto es el inicio del camino. Esto debe ser lo que ponga las bases para que a partir de ahora podamos sentarnos, podamos repensar, podamos empezar a cambiar. ¿Cómo? Todos, con la aportación de todos. O sea, aquí no se trata de dejar a nadie fuera. A los de un lado, los de otro, los del medio. O sea, todos tienen que aportar para que todos nos sintamos y nos demos unas reglas de juego diferentes para empezar a caminar a intentar construir una generación. Que es posible que, claro, yo entiendo los padres, porque claro, los niños se quedan y esto de, la sentencia dentro de 5 años, bueno, y los 5 años, ¿quién se los devuelve a mi hijo? Que ya han pasado 5. El que ya está en la segregado, que ya no puede volver otra vez. Entonces, vamos a intentar poner las bases para hacer algo, para no dejar a nadie fuera. Yo creo que esto es un poco la clave de todo. Esto es un punto de partida. Yo la cita que tengo con el instructor es para enseñar los golpes con los que mi hija viene a casa. Sí. Porque el director del colegio, primero, nos anulan a los padres el respeto que todos ciudadanos se merecen. Y todos ciudadanos también con la Constitución. A los padres de los con necesidades especiales, de entrada, la forma en que nos tratan ya, la primera entrevista es de, hostia, me acaban de cambiar el respeto. Ya la formalidad de intercambiarse con educación, no, ya me están tratando como gilipollas. Y entonces, cuando le dije al director del colegio, oye, perdona, mira, que mi hija viene hace un día y otro también, eso es mentira, eso se lo haces tú en casa. Dije, ¿qué? Esta es otra, que te lo vuelven contra ti. Dije que yo, como me he metido en el AMPA porque ya he espabilado, otros padres me mandaron las lesiones de sus hijos. Dije, hombre, ¿y las de estos? ¿También he ido yo a su casa y los he lesionado? Y entonces ya se tuvo que quedar callado. Pero ahora tengo que ir al inspector, porque desde ayer tuve una tutoría con la maestra de mi hija y con el director del colegio, porque me pasaron un acta de la última reunión, que estuvimos hablando de la Convención de la ONU, toda la reunión, y en el acta habla de que la madre, que tal, bueno, y termina diciendo, intentamos llevarnos bien con la madre. Y le digo yo, un momento, es que está ocurriendo actualmente. Pues tengo que poner una adenda a ese acta. Carmen, que nos echan. Que nos echan, Carmen. Que de verdad. Que sí, Carmen, que es que a ver, que todos tenemos nuestra individualidad y es así, que sí. Y que sé que ese inspector me va a avasallar. Pues Bueno. no sé, a partir de ahora es que aquí nos echan, o sea, A ver, lo hablamos perdón. en el bar. Yo lo único... A ver, Con perdón, pero una cosa, yo sinceramente lo que tenemos que hacer es, yo agradecería muy sinceramente a Clara Martínez, ¿no? Que, o sea, es una cosa increíble, o sea, le llamamos un día a diario, le decimos, oye, por favor, un sábado por la mañana, ¿nos puedes organizar esto? Organiza, viene ella personalmente a hacerlo, está aquí hasta las 2, está peleándose porque quieren echarla y está peleando para que nos mantengamos, hasta pasa el micrófono a la gente y todo, a mí me parece que, no, por favor, respetémoslas un poco. Y si nos tenemos que ir, perdonadme. vayamos. No. No, disculpad de verdad, necesitamos más tiempo y entonces a mí me parece que como en el papel que os hemos repartido ponía primera mesa de debate sobre esta cuestión, lo que tenemos que hacer es organizar la segunda. Y entonces acordarnos, como esto va a estar grabado además, nos acordamos de todas las cosas que han estado saliendo aquí, también un poco para ir avanzando en el optimismo, ¿no? De manera que la siguiente vez que nos veamos, que ya veis que por mi parte y por parte de la universidad es si es posible, cuando lo necesitéis, pues seguir hablando de todas estas cuestiones para que también desde nuestra pequeña aportación
pues podamos ayudar o contribuir en el avance y en la lucha y en la pelea que tenéis todos vosotros. Así que muchas gracias y hasta la segunda mesa. Gracias.